Gracias por estar aquí. Muy bien, un saludo a todos y pronto estaremos juntos. Vamos a caminar a través de la Escritura. Estaremos revisando, analizando el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo, que es muy importante. Entre más conozcamos la función sacerdotal que Él tiene como el sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, así en ese sacerdocio en el cual nosotros nos encontramos funcionando, así también estaremos en una comunión mayor cada día. Así que gracias por estar aquí. Caminemos a través de la Escritura. Vamos a orar y a poner todo en las manos de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Cierre sus ojos y oremos. Señor, muchísimas gracias, Rey. Eres bueno y fiel. Queremos hoy poner en tus manos el mensaje que hoy vamos a dar, Señor. Queremos agradecerte la oportunidad que nos das de estar juntos. Recibe el honor y la gloria, Señor. Gracias por tu presencia, gracias por tu amor. Gracias por ese cuidado tan especial que has tenido de cada uno de nosotros, Rey. Recibe, Señor, la gratitud de nuestro corazón en el nombre de Cristo, nuestro grande Dios y Salvador. Amén, amén. Muy bien, mi amado hermano, en el lugar donde usted se encuentra, en su casa, de visita con los padres, donde usted se encuentra ahí, por favor, dedique este tiempo a la meditación de la Escritura y vamos a caminar a través de la palabra. Comenzaremos por ver el libro de Hebreos, capítulo 7, versículo 25 al 28. Dice así: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Aleluya. Jesucristo puede salvar al hombre de una forma completa, una salvación completa y perfecta. ¿Cómo? ¿Cómo lo hace? A través de su sacerdocio perfecto. Él es el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. No nos da una salvación, una salvación perfecta y completa. No hay nada que quede pendiente. Hebreos capítulo 7, versículo 25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Jesucristo es el sumo sacerdote con un poder perfecto. Notemos el poder de lo que se está proclamando, de lo que estamos mencionando. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Aleluya. Así que el Señor nos acompaña con ese sacerdocio, entrando al templo no hecho por mano de hombre, presentando la sangre que da testimonio de la redención y la salvación de nuestras almas día con día, ¿verdad? Y en esos vaivenes que a veces se viven, Él está ahí, firme, para seguir intercediendo día con día. Eso nos dice la Escritura, ¿verdad? Por lo cual puede salvar perpetuamente a los que se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. La intercesión del Señor Jesucristo es constante. Día con día, a cada momento, a cada instante, en medio de las pruebas, en medio de las luchas, la intercesión del Señor es necesario que nosotros podamos entender que Él se encuentra ahí frente al trono de la gloria, ¿verdad? Él se encuentra ahí en el trono de la gloria, intercediendo por todos aquellos que han creído en Él. Se mencionan 4 cosas muy significativas acerca de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo vive para siempre en la presencia de Dios. Esta verdad gloriosa se repite una y otra vez en este capítulo número 7. Él tiene una vida eterna. Él tiene vida eterna. Jesucristo tiene vida eterna. Él continúa para siempre. Él es una persona constante. Él está como un intercesor constante ante el Padre, ¿verdad? Él tiene un sacerdocio invariable. No fluctúa, no se cansa. Él permanece para siempre. Él siempre vive para siempre y para la eternidad. Él se consagra para siempre, o sea, Él está consagrado desde el momento en el cual Él murió en la cruz del Calvario, ascendió al cielo y está sentado a la diestra de la potencia del Padre. Jesucristo vive para interceder por el hombre. Esta es la función que el Señor tiene
como sumo sacerdote ante Dios. Esto no significa que Jesús tiene que rogarle y suplicarle al Padre con los brazos extendidos para que reciba al hombre. Dios Padre ama al hombre con un amor perfecto, lo que quiere decir que es Dios a través de Jesús salvando al hombre. No es Jesús solo, es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, cada uno haciendo la función que corresponde para la salvación nuestra. Pero el Señor también es justo, es perfectamente recto y justo. Es por esto que tiene que juzgar y castigar el pecado de la misma manera en la que tiene que salvar al hombre. ¿Cómo el Señor pudo hacer las dos cosas? Solo había una manera. Dios tuvo que enviar a su propio Hijo a la tierra a morir por el hombre. Dios tuvo que dar a su propio Hijo para que soportaran la culpa y el castigo del pecado por el hombre. Dios tuvo que enviar a su propio Hijo a soportar la justicia y el juicio de Dios contra el pecado. Recordemos que la justicia se manifestó ahí en la cruz. La paga del pecado es muerte. Por lo tanto, en Jesucristo vemos tanto el amor perfecto como la justicia de Dios. Vemos el amor de Dios en esa determinación al enviar a su Hijo a morir por el hombre. Y vemos la justicia de Dios, ya que Él estuvo dispuesto a lanzar la ira de su justicia contra su propio Hijo cuando Dios asumió todos los pecados de los hombres. Jesucristo puede salvar a todas las personas, ¿verdad? Y esa salvación es una salvación completa, perfecta, ¿verdad? Y finalmente por toda la eternidad. Es una salvación para siempre. Quiero decir que Jesucristo nos presenta ante Dios como perfectos, limpios, santificados. Él nos presenta en su justicia como perfeccionados para siempre. Es por esto que en Cristo ganamos la aceptación de Dios. Pero quiere decir algo más que eso. Cuando Jesucristo nos salva, ¿verdad? Nos salva del pecado, nos salva de la muerte y la condenación. Juan capítulo 5, versículo número 24. De cierto digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Qué palabras y qué sencillez para expresarlo, ¿verdad? De cierto digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna. No dice, voy a ver qué puedo hacer por él. No vendrá condenación. No hay condenación, no vendrá condenación. Mas ha pasado de muerte a vida. ¿Cómo, Señor? ¿Algo puede ser así de tan sencillo? Sí, de cierto digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna. Aleluya. Romanos 8:34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Bendito sea el Dios del cielo. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién es el que condenará? Jesucristo, el Señor, el que murió, el que resucitó. Aleluya. ¿Te conoce? Sí, conocemos al Señor. ¿Qué nos salva para vivir con Dios eternamente? Juan 3:16 nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Romanos capítulo 8, versículo 39. Ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. ¿Qué nos salva para ser ciudadanos del cielo, de esos cielos nuevos y esa tierra nueva? Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 10 al 13. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán?
Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Aleluya. Apocalipsis 21:1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Las promesas de Dios son reales. Hoy vemos realmente y lamentablemente, ¿verdad?, la naturaleza golpeando el mundo entero. Europa bajo el agua, el hielo como nunca, los granizos de un tamaño que no se habían visto, las grietas en el África separándose el continente, las placas tectónicas moviéndose, preparándolo de cascadia, un sacudimiento que va a afectar toda América. Podría decir, bueno, es que esas noticias me dan miedo. Son reales, es la realidad. El mundo estamos caminando hacia el final. Los granizos están cayendo del tamaño de una pelota de béisbol. En la Ciudad de México, en Naucalpan, murió una persona atrapada en su auto. Muchos autos quedaron atrapados, no pudieron abrir sus puertas, porque el granizo en un instante cayó y subió 80 centímetros. Se cubrieron las puertas y no pudieron salir. Uno de ellos murió de hipotermia. Esas noticias dan miedo, es la realidad. Y esto significa que debemos de cuidar nuestra vida e invertirnos en aquellas cosas que Dios nos ha señalado. Que andemos en su camino, que pongamos por obra su palabra, que entendamos que hay un intercesor entre Dios y los hombres, Jesucristo, el sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, un sacerdocio que Él ha transferido a todos aquellos que creen en Él, donde presentamos nuestros cuerpos en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que ese es nuestro culto racional. ¿Qué es presentar el cuerpo como un sacrificio vivo? Que presentes tu pan y presentes tu vino ante el Señor, tu vida misma. Si lo haces de esa forma, entonces estaremos caminando hacia un final, ¿verdad?, donde los que han creído no serán juzgados. El Señor nos ha perdonado nuestros pecados y pasaremos hacia la eternidad. Eso es maravilloso, que nos salva. Él nos salva para gobernar y reinar sobre el universo conjuntamente con Él para toda la eternidad. Lucas capítulo 12, versículo 42 al 44. Y dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. En verdad os digo que los pondrá sobre todos sus bienes. Lucas 22, 28 y 29. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí. Primera de Corintios capítulo 6, versículos 2 y 3. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Jesucristo salva a aquellos que vienen a Dios por medio de Él, porque Él es el sumo sacerdote eterno y perfecto. Es por esto que una persona debe venir a Dios a través de Él y solo de Él. No hay otra manera, no hay otra forma. No es una imagen, no es algo ficticio, no. Él es un Dios real, un Dios todopoderoso, y el acceso hacia Él es a través de la fe en Jesucristo. Romanos capítulo 8, versículo 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Hebreos capítulo 7, verso 25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Aleluya. Hebreos capítulo 8, verso 6. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Hebreos capítulo 9, versículo 15 y versículo 24. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo,
para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Aleluya. Hebreos capítulo 12, verso 24. A Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Aleluya. Primera de Juan capítulo 2, versículo número 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Hebreos 7:26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Jesucristo es el sumo sacerdote con una vida perfecta, recta y sin equivocaciones. Este es el sumo sacerdote que necesitamos. Y aquí, nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es santo. Ser apartado y separado para Dios. Ser separado del pecado y del mal y de la conducta ilegal, de la conducta inmoral y perversa. Jesucristo se encuentra apartado perfectamente y eternamente del pecado y libre de conducta inmoral e ilegal. Jesucristo es absolutamente santo. Este es el llamado de Dios. Y el proceso en el cual vamos caminando es la santificación. Comenzamos, ¿verdad?, en el nacimiento, pero sin el conocimiento de Dios nos contaminamos. Comenzamos a actuar conforme a las pasiones y deseos desordenados de nuestra alma. De repente nos sentimos aludidos porque hemos echado a perder muchas cosas de suma importancia. Hemos perdido el tiempo, hemos divagado en nuestro pensamiento haciendo cosas que no nos llevan realmente a disfrutar la paz que sobrepasa todo entendimiento. De esa manera entonces, ¿verdad?, en un momento determinado reaccionamos y empezamos a buscar solución de alguna forma, de alguna manera en nuestras vidas. Y de esa forma entonces llegamos a Jesucristo por algún medio o forma, una invitación de algún amigo. Al llegar nos damos cuenta que el Señor nos invita a separarnos del mundo, a no amar las cosas del mundo. Que nuestras pasiones y deseos, ahora nuestra alma esté sujeta y sometida bajo la obediencia a las normas que Él ha establecido. Y caminando en ello, entonces usted empieza a disfrutar la vida abundante que Él nos ha dado. Y entendiendo realmente que la vida en Dios es una vida llena de una paz que sobrepasa todo entendimiento. Así que el Dios nuestro nos da esa invitación y nos quiere enseñar a vivir para Él. Vamos poniendo en obra su palabra y vamos disfrutando los beneficios de la gracia de Dios. Ahora sabemos qué propósito tiene la vida: glorificar y exaltar a aquel que se despojó a sí mismo de su gloria y se hizo hombre y murió como un hombre en la cruz del Calvario. Jesucristo nos dice en la Escritura que es inofensivo, es inocente, no es malo, libre de toda malicia, de todo engaño, de toda envidia, de todo rencor, ¿verdad? Él no guarda rencor contra nadie, ¿verdad? Jesús nunca lastimó a ningún hombre. Podríamos decir que Jesucristo era tan bueno que en Él no había más que bondad. Su expresión, ¿verdad? Él se compadecía de la gente. No había nada excepto bondad y amor de Dios en Él, y eso fue lo que Él siempre compartió con todos los hombres. Jesucristo es absolutamente inofensivo e inocente. Jesucristo es inmaculado también, sin manchas del pecado, absolutamente libre de toda impureza, de toda suciedad y de toda profanación moral. Jesucristo estaba completamente libre de cualquier cosa que le impidiera acercarse a Dios. Él es absolutamente inmaculado, sin mancha. Jesucristo se encuentra separado de los pecadores, es decir, Él es totalmente diferente a los pecadores. Él nunca pecó, Él nunca cedió ante el pecado. Él fue tentado tal como son tentados todos los hombres, pero Él nunca cedió ante la tentación, ni una sola tentación. Por lo tanto, Él se encuentra apartado, completamente separado y diferente de todos los otros hombres.
Jesucristo es el hombre perfecto e ideal. Jesucristo se encuentra absolutamente separado de los pecadores. Isaías 53, versículo 9. Y se dispuso con los impíos en su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Lucas 23, 41. Nosotros a la verdad juntamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Juan 8, 46. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Segunda de Corintios 5, 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Hebreos capítulo 1, versículo 9. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Hebreos capítulo 9, versículo 14. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Primera de Pedro capítulo 1, versículo 19. Sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 22. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Primera de Juan capítulo 3, verso 5. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Aleluya. Gracias. Maravillosos los escritos de los discípulos de nuestro Señor que caminaron con Él. Vieron la manifestación de la justicia encarnada. Vieron el amor encarnado en una persona, en Jesucristo, el Señor que dio a conocer, ¿verdad? Al Señor, al que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Así es que la esencia, ¿verdad?, que Él tenía era la del Padre y la del Espíritu de Dios que estaba en Él. Los tres actuando con la finalidad de participar en la salvación del hombre. Jesucristo es hecho más sublime que los cielos. Esto significa varias cosas. Solo Jesucristo fue resucitado entre los muertos para no morir nunca más. Él resucitó y vive para siempre. Solo Jesucristo fue llevado al cielo en su forma corporal. Él ascendió en forma corporal para permanecer para siempre en la presencia de Dios. Solo Jesucristo fue exaltado a la diestra de Dios. Él fue exaltado para nunca abandonar la posición de soberanía como Señor supremo y majestuoso del universo. Marcos 16, 19. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Lucas 22, 69. Pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Aleluya. Hechos capítulo 2, verso 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Hechos 5:31. A este Dios ha exaltado con su diestra por principio y salvador, por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Hebreos capítulo 1, verso 9. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Primera de Pedro 3:22. Quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Jesucristo es hecho más sublime que los cielos, en un sentido perfecto y absoluto. Él se sienta como el sumo sacerdote perfecto ante el trono de Dios para siempre. Aleluya, gracias Dios. Bendito seas por siempre. Él intercede por nosotros ante el Padre. Estamos en el año 2019 después de Cristo. Significa que hace 2019 años Él ascendió al cielo, se sentó a la diestra de la potencia del Padre. Él está en ese templo no hecho por mano de hombre, donde Él presenta la sangre con la cual Él derramó y nos redimió de todos nuestros pecados. Él pagó el precio en la cruz del Calvario, y ahora nosotros tenemos acceso al Padre por la justicia que es Él.
Hebreos capítulo 7, verso 27. Que no tienen necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Jesucristo es el sumo sacerdote con una vida perfecta. El sumo sacerdote entre los hombres tenía una función primordial: hacer sacrificios por los pecados de las personas. En verdad, el sumo sacerdote mismo lo hacía una vez al año. Los sacerdotes regulares hacían sacrificios por los pecados a diario, cuando las personas venían a confesión. El único día del año en el que el sumo sacerdote hacía sacrificios era un día muy especial conocido como el día de expiación. Era especial porque era el día en el que el sumo sacerdote llevaba la sangre del chivo expiatorio al lugar santísimo y la rociaba sobre el asiento de la misericordia del arca del pacto. Esta era la única vez que el hombre podía entrar al lugar santísimo, porque era el lugar donde moraba la presencia misma de Dios. Aleluya, gracias Dios. El primer elemento en el ritual que se llevaba a cabo en ese día fue un sacrificio por los pecados del propio sumo sacerdote. Cuando se iniciaba el ritual, ¿verdad?, de lo que era el sacerdocio de Aarón, él se lavaba las manos y los pies, se ponía su maravillosa toga, se vistió de un blanco impecable, se le trajo un novillo que él había comprado con su propio dinero. Le colocaba las dos manos en la cabeza al novillo para transferir sus pecados al mismo. Y de ese mismo modo, él hacía una confesión y decía: «Ay, Señor Dios, he cometido iniquidad, he transgredido, he pecado, mi casa y yo, oh Señor. Os suplico a vos, cubrid los pecados y transgresiones que he cometido. Transgredí y pequé ante vos, mi casa y yo». El mayor de todos los sacrificios levíticos comenzaba con un sacrificio por el pecado del sumo sacerdote mismo. Veamos ahora, o notemos, que Jesucristo es el sumo sacerdote con el sacrificio perfecto. Jesucristo era perfecto y no había cometido pecado. Por esto, cuando Él sacrificó su vida por los pecados de los hombres, fue un sacrificio perfecto. Por ser perfecto, no se tenía que volver a hacer. Su sacrificio se tuvo que hacer una sola vez, porque Él es el sumo sacerdote perfecto. Gálatas capítulo 1, verso 4. El cual Él se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Efesios capítulo 5, versículo 2. Y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y pecado a Dios en olor fragante. Tito capítulo 3, versículo 2. Que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Hebreos capítulo 9, versículo 26. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Primera de Pedro capítulo 1, versículos 18 y 19. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Primera de Pedro capítulo 2, versículo número 24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Primera de Pedro capítulo 3, versículo número 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Primera de Juan capítulo 3, verso 16.
En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Apocalipsis 1:5. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Maravillosa la escritura que nos va abriendo el conocimiento, ¿verdad? Referente a lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. El sacerdocio que Él está realizando, ejecutando ahí en la cruz, ¿verdad? Y dice la escritura, según el orden de Melquisedec, aquel hombre presentaba el pan y el vino ante el Señor, ¿verdad? Lo presentaba y decía, este pan es mi cuerpo, este es mi cuerpo. Y eso dijo Jesús cuando se sentó ahí a la mesa con los discípulos. Tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Y partió el pan y lo dio a todos. Tomad y bebed de ella todos. Esta es mi sangre que por vosotros es derramada. El pan y el vino, el cuerpo y la vida misma, ante el trono de la gracia, en una entrega consciente, entendida de quiénes somos y lo que estamos haciendo. De esa manera entonces nos presentamos ante el Padre, a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ejerciendo un sacerdocio eterno, ¿verdad? Porque el sacerdocio de Aarón ha pasado y se estableció un nuevo ritual, donde el cuerpo o la vida misma se entrega. Esto es lo que Dios nos habla en Romanos capítulo 12, 1 y 2, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que ese es vuestro culto racional. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así que nuestro ser hoy es presentado ante el trono de la gracia, con la finalidad de que Dios sea glorificado y exaltado y siempre. Un sacerdocio santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores. Hebreos capítulo 7, verso 28. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley al Hijo, hecho perfecto para siempre. Jesucristo es el sumo sacerdote con una constitución perfecta. Los hombres son constituidos sacerdotes por la ley. La ley no puede constituir a nadie más que a los hombres con debilidades y padecimientos. Hombres que son imperfectos, hombres débiles, pecaminosos y moribundos. Pero el mensaje glorioso de este pasaje ofrece la esperanza eterna para el hombre. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado dos cosas maravillosas. Dios ha dado su palabra que nos dará un sumo sacerdote perfecto y eterno para salvarnos. Y Dios ha jurado que cumplirá su palabra. Dios nos lo ha confirmado con una doble certeza. Jesucristo, el Hijo de Dios, está consagrado para siempre. La palabra consagrado, teleiomen, significa perfeccionado. Jesucristo es el sumo sacerdote perfeccionado y eterno que Dios prometió y juró enviar para salvar al hombre. ¿Qué mayor salvación y certeza podemos pedir que Dios envíe a su Hijo para que nos perfeccione y nos dé vida eterna y el privilegio glorioso de vivir para siempre con Él? El privilegio glorioso de gobernar y reinar con Él por toda la eternidad. Hebreos capítulo 2, versículo 10. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Aleluya. Hebreos capítulo 4, versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hebreos capítulo 5, versículo 9. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Aleluya, gracias Dios. Hebreos 7:28. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres,
pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Aleluya. Señor, gracias, Rey. Cuando vemos al Señor y estamos observando las maravillas que Él ha hecho, hoy, conociendo el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario, nos acercamos al Padre, sin temor, sin miedo, sin angustia. Y sabemos que hay un intercesor, el intercesor entre Dios y los hombres, que es Jesucristo. Él es el sumo sacerdote que camina con nosotros día con día. Y esto significa que el Dios eterno y excelso está ahí. Él no cambia, Él es el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Él es el que nos tiene esculpidos en la palma de su mano. Él tiene vida eterna. Él es permanente para siempre. Él tiene un sacerdocio invariable. Él no se mueve. Él es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Él siempre vive, vive para siempre y por toda la eternidad. Él se consagra, se ha consagrado para siempre. Jesucristo vive para interceder por el hombre. Esta es la razón por la cual podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Jesucristo puede salvar a todas las personas de una forma perfecta, significa completa y perfecta, y también por toda la eternidad. Eso es lo maravilloso, ¿verdad? Cuando Jesucristo nos salva, ¿verdad? Y de una forma perfecta, nos salva del pecado, nos salva de la muerte y nos salva de la condenación, que nos salva también para vivir con Dios eternamente, ¿verdad? Si muriera hoy, estaría usted ya siendo conducido en un abrir y cerrar de ojos a la presencia misma del Dios Todopoderoso, que nos salva para ser ciudadanos del cielo nuevo y de la tierra nueva, ¿verdad? Una vida para siempre. Nos salva para gobernar y reinar el universo conjuntamente con Él para toda la eternidad. Eso es lo que Dios nos dice y lo que Dios nos afirma a través de sus promesas. Jesucristo salva solo a aquellos que vienen a Dios por medio de Él. No hay otro camino, no hay otra forma. Recuerde usted a Caín y Abel, ¿verdad? El Señor había pedido un sacrificio de un animal. Él los había vestido ahí en el Edén de pieles de animales, a Adán y a Eva. Significa que había hecho sacrificios de 2 animales para cubrir a Adán y a Eva y cubrirlos con las pieles de los animales. De esa forma, la comunión, ¿verdad?, estaba abierta para con Dios. Mas, sin embargo, ¿verdad?, cuando los hijos crecieron, Caín y Abel, ellos ya personalmente cada uno llevaba la ofrenda. Pero Caín determinó no presentar la ofrenda que Dios pedía, un cordero en sacrificio, un derramamiento de sangre. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Entonces Caín pensó, ¿verdad?, que eso era quizás muy impactante para él. Él decidió llevar lo mejor de la tierra. Llevó verduras, frutas, no sé, algo que era de la tierra, lo mejor. No era una ofrenda cualquiera, era algo bastante para él, al punto de vista de él. Pero Dios no estaba pidiendo que trajera lo mejor. Dios estaba marcando un camino para ir hacia Él, para tener comunión con Él, y era a través del derramamiento de sangre. Porque el derramamiento de sangre dice que sin sangre no hay remisión de pecado, no hay comunión con Dios. Así que Caín llevó su ofrenda y fue lanzado fuera, no fue rechazado, porque no es cualquier camino, no es el camino que a mí se me ocurre, es el camino que Dios ha señalado, ¿verdad? A veces ponemos de intercesores a San Simón, San Sebastián, no. Solo hay un intercesor entre Dios y los hombres, se llama Jesucristo, y es a través de Él que entramos. ¿Y por qué? Porque a mí se me ocurre, porque Dios lo estableció, es solamente esa razón. Y por esa razón nos acercamos a Él a través de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Por eso Jesucristo salva solo a aquellos que vienen a Dios por medio de Él, por medio de Jesucristo, porque Él es el sumo sacerdote eterno y perfecto. Es por esto que una persona debe venir a Dios a través de Jesús y solo de Él. Así que, mi amado hermano, afirmemos el corazón, ¿verdad? Ore por los suyos, tráigalos a Cristo, hábleles del Señor, ¿verdad? Y preséntelos ante el trono de la gracia a través de la sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario. Él convence al mundo de pecado, justicia y juicio,
pero no permita que el tiempo pase y que su familia no alcance la salvación. Que el Dios del cielo y de la tierra les bendiga y les guarde. Gracias por estar con nosotros. La paz de Dios sea con ustedes. Amén.